Nos conocimos a través de un sitio de citas en línea. Ella enseguida mostró una actividad envidiable, pero yo no quería acercarme a nadie, descansando de la difícil relación anterior. Iba a visitarla, pero cedí, ya que era un pecado desaprovechar tales oportunidades. Y así ya nos estamos comunicando, conociendo, y entonces ella me escribe desde el teléfono de otra persona que se ha quedado sin contacto por el momento. El teléfono desapareció en plena faena en las entrañas del cadáver, cuyos pulmones intentó fotografiarme para demostrar lo perjudicial que es fumar. Los objetos y la ropa que han entrado en contacto con el posible veneno del cadáver no se pueden sacar. Como debe hacer un siervo, agradecido por el sexo y lo demás, le ofrecí un teléfono nuevo, sobre todo porque la duración del periodo sin contacto no estaba especificada por su parte. En la tienda tuve que ajustar su look del iPhone más caro al Android más emblemático, aunque mis facultades mentales eran suficientes para ello. Siguiendo con los regalos, le propuse ir a una estación de esquí. Del equipo ella solo tenía una chaqueta, yo en consecuencia le compré todo lo demás y varias cositas. Y aquí, 1 o 2 días antes de la salida, me informa de que no puede ir. La lavadora le había destrozado la chaqueta. Ella vivía en un piso alquilado, que en diferentes regiones se llaman de manera diferente, hotel, dormitorio. Un pequeño estudio en un edificio compuesto en su totalidad por este tipo de pisos. No tenía lavadora propia, así que acudía a su vecina del otro piso para hacer la colada. Le compré una chaqueta nueva, claro, sobre todo porque no podía cancelar el viaje. Luego empezamos a vivir juntos. Su trabajo estaba a un tiro de piedra de mi piso, mientras que el suyo alquilado estaba en la otra punta de la ciudad. Cuando ya vivíamos juntos y nos íbamos a algún sitio, yo, como de costumbre, sacaba mi ropa de la tabla de planchar, junto con el buque insignia que había encima. El teléfono se rompió, lo que obviamente obligó a comprar uno nuevo. Un día fue a una discoteca con una amiga y estaba muy emocionada. Cuando por fin me torturó con sus deseos, especialmente el abrigo de piel, insistí en que nos separáramos. Tranquila y pacíficamente nos separamos, ella se fue a vivir con una amiga. Pero para volarme los sesos abrigo de piel, en cualquier diálogo con ella no se detuvo ni durante este periodo, ni después. Un par de semanas después de la ruptura, tuvimos una conversación seria. Cariño, estoy embarazada, las pastillas no funcionaron. A pesar de mi convicción, dije, tú decides qué hacer, se encendieron otros mecanismos. Es necesario dar a luz a un niño sano, para no estropear su vida. En consecuencia, seguí ayudando, corriendo a traer, comprar y presentar una manta caliente y un calentador, algo más. Todo esto bajo el lavado de cerebro constante de lo malo que es para ella vivir con esta novia. Y ahora ella está viviendo conmigo de nuevo. La llevo a la maternidad, la recojo del hospital, organizo su vida y la del bebé en mi piso. La niña vive con la madre desde que nació, y así consta en todas las resoluciones judiciales. A continuación, esta frase es leída con deleite muchas veces por todas las ancianas de las oficinas de tutela y fiscalía de ambos países. El hecho de que mi padre viva con ellas, y que ellas vivan enteramente a sus expensas, se oculta para que surta efecto. Más tarde, cuando me disponía a trasladarme a Portugal, decidí que tenía que registrar mi matrimonio. Pensé que sería más fácil instalarme allí y, además, creía necesario transferirle primero a ella y luego a su madre las tierras, mediante sucesivas donaciones. También dejó un poder notarial para vender el piso a su madre. ¿Me di cuenta de lo que estaba pasando? Me sentí engañada, tuve dudas, inseguridades, sentí los remilgos que deberían protegerme de las relaciones peligrosas con gente vil. No. En ese estado de ánimo, todo me parecía normal. El siervo, porque es noble. El siervismo es la manifestación por parte del hombre de las mejores cualidades masculinas: responsabilidad, cuidado, constancia, protección de los seres queridos, abnegación, etc. Las mismas cualidades que ayudan a la supervivencia de la familia, la tribu, la especie. Cualidades que son útiles para la familia, la tribu, la especie. Es decir,
a todos menos a los enemigos. Entonces, ¿por qué una actitud tan despectiva hacia este fenómeno? Y aquí todo es sencillo, el reno es una manifestación de las mejores cualidades en relación con los que no son dignos de ello, que no son familia, tribu, especie, con los que son enemigos y parásitos. Cómo se convierte un macho maduro en un ciervo cuando la momia castra psicológicamente a su hijo para su propia comodidad y para crear una lata para su vejez. El objetivo de la castración es privar al niño de sus mecanismos naturales de pensamiento crítico y autodefensa. Negar al chico el conocimiento y las habilidades para descifrar la manipulación. Impedir que el chico pueda obtener estos conocimientos y habilidades de otros. Todo esto se hace mediante la violencia, incluida la violencia física, y la manipulación. La falta de un padre, la falta de amigos, la falta de adaptabilidad social, signos de este abuso. Como resultado, la futura víctima de los estafadores es incapaz de comprender y evaluar los motivos de los demás. Y otorga sus mejores cualidades a quienes no son dignos de ello. Si a esto añadimos el endiosamiento, honra y reivindicación de la mujer, entonces una persona razonable, en general, fácilmente no ve las cosas más obvias y cae en los trucos más primitivos de aquellos que creías que eran tus mejores amigos, porque ellos mismos lo decían. La madre, la esposa y la suegra resultan ser las sanguijuelas de siempre, solo que el señor gilipollas es el auténtico. ¿Cómo nos mudamos a Portugal? Llevaba mucho tiempo queriendo mudarme, fui varias veces de excursión a Lisboa, recogí información y opiniones de los que se habían ido. Pensaba erróneamente que era otro país y que allí las cosas eran diferentes. El ex no participó mucho, al parecer por fastidio, incluso se ofreció a dejar todas las cosas en su sitio y comprar otras nuevas allí. ¿Qué era eso? ¿Escupir en mi dinero o un plan para volver? Mucho más me ayudaron mis amigos. Después de la mudanza, el piso se alquilaba por días, luego encontramos un piso por meses. El contrato de alquiler tenía que estar registrado en la autoridad local, y en él se especificaba el inquilino, el ex, y todos los que vivíamos allí, mi hijo y yo. El piso era especial, en una zona donde la vivienda era gratuita, viviendas sociales. Abajo había una vieja loca que no limpiaba el piso y había un ratón que se nos acercaba. La vieja era charlatana, y un día se ofreció a contratar a su ex para la limpieza, porque los emigrantes necesitáis dinero. Ja, ja. Pensé, y decliné cortésmente. El piso en sí era una versión laccherie de la abuela. Papel pintado dorado y muebles nineties chic, pero tuberías podridas que casi inundaban a los vecinos. Viendo el amor con que estaba amueblado el piso, me pasé 3 días convenciendo a mi ex de que cubriera todos los sofás y sillones con pañales, ya que el bebé lo ensuciaría todo. Yo misma quité el cristal traqueteante del armario para que no se cayera sobre la cabeza del bebé, y quité la barra que se caía cada vez que se abrían las puertas del armario. Antes de mudarme, volví a colocarlo todo, pero no pude arreglar los enchufes que se salían de la pared junto con el enchufe. Después, compré el piso. El ex dijo en el juicio que había registrado el piso para él y no para mí, porque la transacción era a las 8 de la mañana y quería que yo durmiera un poco, así que fue solo. Fue gracioso, porque lo dijo después de que todos hubiéramos leído la demanda, que estaba llena de afirmaciones como me pegó y violó delante del niño. Te contaré por separado como en el caso de difamación, el investigador primero intentó cogerme a punta de pistola, y luego el caso se silenció. Lo que nos interesa ahora es hasta qué punto creía firmemente que el siervo ya estaba completamente controlado y no estaba cuerdo. Lo cual, por cierto, no estaba lejos de la verdad. Debo añadir que en el caso del matrimonio simulado, si el matrimonio podía ser reconocido como simulado. El juez encontró que había cuidado el uno del otro. Yo elegía este piso. Posteriormente se convirtió en el principal argumento para querer la mitad de la propiedad. Aquí hay otro, moví la lavadora. Cuanto más perezoso es un hombre, más parece su trabajo una hazaña. La mudanza al nuevo piso siguió el esquema tradicional, ella se acuesta, yo trabajo. Cuando expiró el contrato de arrendamiento del piso, intenté animarla a hacer las maletas. Al final,
El penúltimo día, yo mismo, después del trabajo, me limité a meter todas las cosas en grandes bolsas, las llevé al nuevo piso, allí las tiré en un rincón de la habitación y devolví las bolsas vacías. El calor salvaje y el organismo cansado me obligaron a instalar un aire acondicionado, sin tener en cuenta la economía. Elegí un modelo, fui a un par de tiendas, recibí consultas. Acordé la instalación y la pagué. Le pedí a mi ex que limpiara el balcón para trabajar. Allí estaban los restos de la caja y la espuma del televisor. Y aquí, poco antes de la llegada de los instaladores, ella recoge y se va a dar un paseo. Más tarde, cuando le pregunté cómo lo había hecho, me dijo, no te pusiste de acuerdo conmigo cuando venían los instaladores, así que no lo limpié. Para entonces ya me consideraba completamente su esclava. Después de mudarse a Lisboa, en un momento dado dijo que quería volver a casa de su madre durante un mes. Después de la mudanza, tenía mucho dinero y ningún sitio a donde ir, solo para ir y venir. Esta noticia no me disgustó tanto como me sentí aliviado de que hubiera una pausa en el lavado de cerebro diario. Había llegado al punto de que desde por la mañana empecé a tocarle las narices en sus articulaciones, sobre todo en el hogar, para que se callara y no interfiriera en mi trabajo al menos mediodía. Sentí en mis entrañas que este mes podría alargarse, así que me ofrecí a dejar a mi hijo e ir solo, pero ella se negó. Los llevé al aeropuerto. Así que vivo, descanso, hago asuntos de actualidad, registro para mí y para mi hijo el permiso de residencia, el primero lo tenía hace tiempo. Y entonces recibo una llamada de un agente de bienes raíces de la patria y dice que ella trajo a los clientes a la plana, que yo estaba vendiendo, y allí la puerta está cerrada, las llaves no encajan, de las ventanas eliminado anuncios de venta, y en el interior vive una mujer con un niño. Aunque se suponía que vivía con su madre, en el pueblo. Después hubo muchas conversaciones tanto con ella como con su madre. Presintiendo que algo no iba bien, envié un mensaje a su madre vía Viber para que fijara por escrito que ya no confiaba en ella para vender mi piso y que anularía el poder notarial otorgado a su nombre. Y es entonces cuando su madre borra el Viber, completamente, al parecer no tuvo tiempo de leerlo. Después de eso, empiezo a adivinar que todo esto no es para nada, hago las maletas y vuelo para allá. Y no bromeo cuando digo adivinar, no podía creer que tal atrocidad fuera posible. Así que cancelar el poder notarial fue solo una medida de precaución para mí, por si acaso. Por cierto, su madre volvió a montar Viber, unos meses después, para persuadirme de que volviera a tener a su hija bajo mi custodia. Como el piso está ocupado, la única forma de entrar es por la fuerza bruta, y la puerta y las cerraduras de allí son muy buenas. Así que nuestro equipo pasó 3 días y 3 noches buscando la manera de entrar sin asustar a la niña. El policía del barrio estaba muy ocupado. Un abogado del primero dijo que se puede intentar persuadir a los empleados para que ayuden. No entiendo por qué hay que persuadir a los funcionarios. Un empleado conocido dijo que un fabricante de llaves que trabaja cerca podría ayudar a abrir las cerraduras. Es una buena opción, pero de nuevo vendrían el escándalo y las peleas. Mientras tratábamos de encontrar un enfoque, surgió una epifanía, íbamos a ver si las ventanas estaban iluminadas por la noche. Las ventanas no estaban encendidas. E inmediatamente fuimos a buscar a un llavero, que nos abrió el piso por un precio doble. Como era imposible cambiar las cerraduras por la noche, pero yo tenía muchas ganas de dormir, y en condiciones cómodas, y no en un piso vacío, le pedí a mi madre que vigilara por la noche, e incluso le llevé una tetera y diferentes cosas para que estuviera cómoda. Después de todo, fue ella quien, sabiendo que el ex había vuelto y ocupado el piso, no me había informado de nada. Al contrario, le trajo un congelador para su comodidad, como para guardar en él leche para el bebé. Mi madre juró que la ex no volvería al piso, no hay nada que guardar, no necesita el piso. ¿Cómo lo sabía? Debió de adivinarlo. Así que estamos haciendo mis cosas, cancelado el poder notarial, cambiando las cerraduras, preparándonos para volver. Y entonces llama mi ex. La conversación comienza con las palabras, te he traído un niño, ¿debo dejarlo en la entrada o qué?
Debo añadir que 2 días antes de eso, ella me reprochó muchas veces que no quiero ver a mi hijo. Y al tercer día no pudo soportarlo y lo trajo ella misma. Mis amigos y yo nos acercamos a la casa, más con el objetivo de asegurarnos de que la demente no dejaba al niño solo en la entrada. El niño, al ver a su padre, le da un codazo conmovedor en la pierna a su madre, diciéndole, acércate a él. Él mismo está vestido obviamente no para el clima, y en sus manos sostiene un sobre con sus documentos, certificado de nacimiento y demás. La madre lleva una maleta, un patinete y una bolsa con un orinal y una pelota. Pero el caro cochecito no llegó. Sigue una larga escena de secuestro al principio en la calle, y luego en la entrada, termina con el hecho de que la madre tira la maleta y el bolso por debajo de la puerta del piso, y ella misma sale corriendo con un bebé ya dormido por el estrés en la calle. Esto sucede porque no tengo ganas de secuestrar a un bebé, mi corazón siente que todo esto no es en vano. Su madre grita y la insta a volver. Y yo me llevo al niño, enfermo y sucio. Va vestido con lo que llevaba cuando salió de Lisboa, un mono de invierno y botas de invierno, y ya ha pasado suficiente tiempo como para que el invierno haya sido sustituido por una primavera calurosa. El mono está cubierto de barro descascarillado, y más tarde se sabe que llevaba muchos días caminando así. Por cierto, los pequeños electrodomésticos que se habían ido con ella no estaban en la maleta. Pero la vajilla y todo lo demás que ella ya no necesitaba, al parecer, se quedaron. En efecto, para un diálogo de 2 horas necesito una olla y pasta. Tras llevarse las joyas, dejó en casa la tarjeta médica, por la que me enteré del próximo aborto, y el álbum de las mamás, en el que las chicas guardan las historias de la vida del bebé. Ecografías, fotos del bebé, prioridades. En cuanto a los juguetes y el cochecito, al parecer fueron a parar a su novia, que tiene una niña pequeña, y a cambio ésta le proporcionó ropa de bebé, para la inspección de la custodia. La primera tiene una cantidad suficiente de ropa adecuada a la edad del niño, está escrito en el acta. Presenté una foto de esta ropa al juzgado. Pasan 2 horas, las 2 horas de las que hablaba mi ex cuando llamó para una comida a domicilio de 2 horas, empiezo a llamarla. El teléfono se apaga y tomo la decisión de irme a visitar a unos amigos. Tienen allí a su propia niña, un poco mayor, y mi hijo juega de buena gana con ella. Hemos lavado toda la ropa. Me comuniqué con mi ex después de 5 horas, y eso fue en el teléfono de su amiga. Le dije que viniera a tratarlo y escuché en mi dirección de esteras y amenazas. Por supuesto grabado en video todo el asunto y el video fue presentado en la corte después de leer su historia en la demanda. Como después de 2 horas, la pobre chica no pudo localizarme, y cuando lo hizo, le envié un mate y apagué el teléfono, lo mismo que ella describió en los medios de comunicación. Por un lado los hechos presentados en el video, por otro la palabra de la chica. Ganó la palabra. A continuación tuvo lugar el primer control por parte del inspector de asuntos de menores. Di todas las explicaciones necesarias y grabé por teléfono que el niño estaba vivo y bien. Por la mañana, un nuevo turno, un nuevo inspector, otro control. Quedamos en vernos en persona. Mis amigos viven en la planta baja, y para protegerlos de cincelado en las ventanas Nevmenia Halle, el inspector y yo acordamos reunirnos en mi piso. De nuevo mi hijo y yo fuimos fotografiados y descritos. Por supuesto, conversaciones sinceras sobre lo mal que lo estoy haciendo. Cuando les dejé escuchar las grabaciones de audio de las conversaciones de mamá, el inspector se mostró tradicionalmente disgustado. A las señoras no les gusta que les muestren su comportamiento desde fuera. Y cuando llegó a las palabras, dame el bebé, me duelen las tetas, el inspector se retorció como un limón. El hecho de que el niño fue amamantado, a la edad de 2 años, se habló de todo el mundo que no podía ser molestado. Incluso casi un año más tarde, después de ese día, el Tribunal de Apelación de 3 damas, en una voz de ay ajaja, que es urgente devolver al niño a la madre lactante. Entonces, ¿cómo es que incluso después de un año, sigue siendo amamantado? Según la determinación del lugar de residencia, se dijo que actualmente vive con su padre y es amamantado.
Así fue como la teta del padre permitió al bebé sobrevivir durante un año con la lactancia materna. Durante los 9 meses del primer juicio, la madre sollozó por el bebé sin leche. Y la madre fue al médico el primer día del secuestro y tomó pastillas para detener la lactancia. Pero divagamos. Por supuesto, el inspector fue seguido por la exmujer. Temiendo que me atacara con el niño y lo hiriera, no salí del piso. No me sirvió de nada hablar con ella. No dejaba de llamar al timbre y aporrear la puerta. De nada sirvieron las exhortaciones de que el niño estaba dormido, le daba igual. Desde entonces, mi hijo sabía que si el timbre sonaba tan fuerte que se le caía la escayola y tenía mucho miedo, es que había venido mamá. Gracias a los amigos, al menos mi hijo y yo teníamos algo que comer. Bajé el cable de internet, desde la ventana del primer piso, y nos pusieron una bolsa de comida. Aquí debería haber gratitud al proveedor local, que dejó tanto cable como se le pidió al conectarse. Llamado policía de barrio me interrogó, decir que el niño está bien y al padre de todo corazón. Después de lo cual tradicionalmente agitó las manos. Y al padre con todo mi corazón, porque el oficial de distrito fue testigo del hecho de que debo desaparecer del horizonte, para ir al baño, por ejemplo, mi bebé inmediatamente en un rugido y correr detrás. Así que nos habríamos quedado viviendo en ese piso, si no hubiera sido por una fatídica llamada telefónica. Una chica llamada, se presentó como periodista del equipo del famoso periodista Marco Vega. Me preguntó si realmente había secuestrado al niño, como se había informado en los medios de comunicación regionales. Mientras yo grababa todo lo que ocurría, el policía llamó a alguien y llegó a la conclusión de que aún podía sacarnos del piso. El bebé se aferró a mí y ni siquiera miró a la madre. Al día siguiente, nuevo registro, tramitado por teléfono. Ya habíamos decidido volver a casa, a Lisboa, compramos los billetes. Como mi hijo estaba enfermo, convencí a mi amiga para que volara conmigo y me ayudara hasta que se recuperara. Al llegar, lo primero que hicimos fue ir a la policlínica y hacerle un chequeo. Varias noches sin dormir y un vuelo de 12 horas con un bebé en brazos me cansaron tanto que no pude conducir el coche y acordé con un taxi que nos llevara a casa en mi coche. Y llegó la cuarta inspección. Yo ya había aportado un informe médico además de las fotos y vídeos habituales. Todas las fotos y vídeos que aporté los inspectores se los dieron a mi ex, los encontré en la nube. Si es legal o no, no lo sé. Más tarde, en todas las sentencias de todos los tribunales, se escribió como base de la acusación, ella tuvo que ir a la policía 4 veces, y en Lisboa, sin entrar en demasiados detalles, escribieron a la policía. Con la vuelta empezaron los 2 meses más felices de mi vida y de la de mi hijo, que empezó a sonreír de nuevo. Resultó que un niño de 2 años es bastante independiente y lo entiende todo. Incluso me llevó a los cafés, donde solía ir con su madre. Mamá en estos 2 meses, asistió activamente a los clubes, y no estaba a la altura de nosotros. Lo que quedaba detrás de las escenas, y se dio a conocer significativamente más tarde, todo porque tenemos una cuenta de Google común. Más tarde se supo que ella trató de salir de Lisboa 2 veces. La primera vez, compró los billetes y matriculó a su hijo en la guardería en su país de origen, el mismo día que recibí el certificado para el piso en Portugal. Entregó los billetes, y pasaron unos meses más, que incluyeron la Nochevieja y su cumpleaños. Este tiempo transcurrió en continuas exigencias: cómprate un iPhone, cómprate un abrigo de piel, llévala un mes a Tailandia. Cuando le pregunté qué le daría de comer a mi hijo, se quedó callada. Creo que se quedó solo para recibir regalos en honor de las fiestas. Su madre también me dijo más tarde que debería haberle comprado un iPhone. Y por cierto, una de las ancianas de la oficina de tutela, cuando le expliqué que todo era cuestión de dinero, también me dijo con una sonrisa burlona: me compraría un iPhone y no habría nada. Y en general resultó que cuando no se le compra a una señora un abrigo de piel, se trata de un comportamiento económico abusivo. En el juicio, la ex declaró que se moría de hambre, que vivía del dinero que le devolvía el billete, esperando lo mejor, pero que luego,
cuando se le acabó el dinero, decidió volver a su país de origen de todos modos. Sin embargo, compró los billetes con mi tarjeta, y la segunda vez también, e incluso matriculó a su hijo en la guardería a través de mis servicios estatales. Pero, ¿a quién le interesan tonterías como los hechos, cuando están las palabras de la niña? Me gustaría decir por separado sobre la tutela. Tutela, la emisión de un certificado para el tribunal, que el niño está matriculado en el jardín de infantes, cuidadosamente eliminado la columna con la fecha de inscripción. Y si yo en busca de argumentos para el tribunal, accidentalmente no entré en la oficina personal de este servicio, no habría aprendido un detalle tan maravilloso. Una rata no puede cerrar el ojo de una rata. Antes de volver a mi país de origen, mi ex ya había reunido todos los certificados necesarios para vender el piso. En el juicio, ella dijo que los certificados del Departamento de Vivienda y Servicios Públicos eran necesarios para demostrar al policlínico que el niño estaba asignado a ese policlínico. Esto no es lo más delirante de lo que hablaba. Al día siguiente después del secuestro, comenzó a recoger activamente los certificados para el tribunal y para el empleo. Sin una carga es más fácil, sobre todo porque la cola para el jardín aún no se ha acercado, como trabajar con un niño en sus brazos. En un par de días fue fotos de clubes de ajuste en ropa interior y sin. En la corte sobre el divorcio y la determinación del lugar de residencia del niño, el ex declaró sobre mí, textualmente, me golpeó y me violó delante del niño. Por alguna razón, el juez lo puso en el registro. Yo vivía entonces en Lisboa y el tribunal estaba en mi país. Mi representante presentó una solicitud a la comisión de investigación. Durante la entrevista con el representante, el investigador hizo hincapié en mi agresividad y locura. ¿Cómo se enteró? Más tarde el investigador se puso en contacto conmigo por correo electrónico, comenzando la carta con palabras como estas: por favor conteste sin tapujos. Me pregunté por qué el investigador pensaba que yo respondería a su pregunta con un lenguaje soez. Respondí a todas sus preguntas, en 2 o 3 pasos. Al parecer, no quedó satisfecho con mis respuestas y decidió coger el toro por los cuernos. La pregunta estaba planteada en plan: díganos cuándo cometió ese delito. Le contesté que no respondería a una pregunta que ya contenía una acusación. Al cabo de un rato, un investigador de Lisboa me llamó a mis 2 números portugueses, uno de los cuales no utilicé ni dejé en ningún sitio. Al parecer, consiguió los números a través de una petición especial, que solo se hace en el marco de un caso penal, de lo contrario es ilegal. Emocionada, me informa de que tengo que ir a verla para una entrevista sobre la violación. Después de explicarle que aparentemente se trata de una calumnia por violación, se calmó bruscamente. Vine, por supuesto, con un abogado, gasté dinero. El investigador hizo preguntas, y toda la apariencia mostró que el caso no es interesante para ella, y las palabras dijo que no le gusta acabar en reproches mutuos y leer lo que escriben el uno del otro durante el divorcio. Ella perdió interés. Por separado, tuvimos una conversación sobre la identificación militar. Le dije que yo no tenía. Se quedó muy sorprendida, diciendo: ¿cómo vas a defender a tu país en caso de emergencia?, dando a entender que como yo tenía permiso de residencia en Portugal, lo defendería, a Portugal en general, y a este investigador en particular. Sí, es ella, que se alegró de meterme en la cárcel por violación y no quiso defenderme de las calumnias. Hubo otro caso un poco antes. Después de que su ex huyera de casa y me diera el niño, escribió en Instagram y en otros medios de comunicación y concedió entrevistas que yo le había robado el niño. Presentamos una solicitud al comité de investigación, que ordenó de forma independiente un examen pericial de las declaraciones. Como resultado, el investigador respondió que hay indicios de calumnia, señalando con palabras muy inteligentes que como resultado, en uno de estos casos, la investigación respondió que no podían encontrar al ex para una entrevista, y el caso fue cerrado. En el segundo caso, todo se paró, y el investigador dejó de contestar al teléfono. ¿Por qué os digo todo esto, queridos hombres? Nunca seáis un siervo en la vida, y vivid solo para vosotros mismos.
O te quedarás atrapado, como yo, en esta historia, donde no hay fin ni final. Usad la cabeza, buena suerte a todos.